que estamos en una sociedad que apaga esa llama interna. La creatividad muere cuando tú caes en derrota propia. En la sociedad que estamos hoy en día, del inmediatismo, de querer mostrar, de querer ver los resultados de la noche a la mañana, está matando los sueños de las personas. Hace 2 años estaba con la idea de empezar mi canal, de empezar a trabajar las redes sociales, de compartir contenido, de mostrar mi vida. Pero no iniciaba porque tenía miedo al fracaso, miedo a la crítica. Tenía miedo a quedarme en ese vacío de que la gente me viera como un tonto o una persona que no era buena explicando las cosas. Pero eso cambió hace mucho tiempo. Y fue gracias a un libro que encontré que me ayudó a identificar y a entender cuál es el proceso que yo tenía que llevar. Este libro se llama Maestría, de Robert Greene. Robert Greene es el creador o el escritor de las 48 leyes del poder. En el capítulo de hoy te voy a desglosar de manera simple las herramientas que yo empecé a aplicar, que extraje de ese libro, que resumí de ese libro, para que tú de una manera más fácil las apliques en tu vida. Seguramente tú eres de ese tipo de persona que piensa que hay gente que son unos genios y que Dios los eligió a ellos y que tienen un talento. Pero no siempre es así. Es muy poco probable que hayan personas con ese talento. De 10 que te cuento, 1, 2. Hay un secreto que Robert descubrió investigando la historia de muchos grandes personajes a nivel de la historia. Y él descubrió que hay puntos específicos. Y en el capítulo de hoy yo te voy a explicar esos puntos. Te voy a mostrar cómo, por la repetición, por la constancia, por conocerte mejor, vas llegando y te vas convirtiendo en ese genio que tanto has querido. Empecemos. Parte 1. La mentira del talento. La sociedad te ha acostumbrado o te ha mostrado que existen dos tipos de personas. La persona que nace con ese talento como Messi, que nace con ese talento como Michael Phelps, Rafa Nadal, y las otras personas que son más normales. Pues esto no es así, porque Robert descubrió que existe una fórmula para poder alcanzar esa genialidad. Y los ingredientes son tiempo, constancia y mucha disciplina. Él habla de que estos genios, a los que tú llamas y los que la gente tiene costumbre a escuchar, tienen horas, días, meses y años trabajando, repitiendo un mismo patrón para llegar a esa maestría. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando repite algo tantas veces, crea nuevas conexiones neuronales. Se vuelve conocedor del campo, entiende perfectamente los movimientos y llega siempre a una conclusión, a armarse tanto físicamente como mentalmente para defenderse y ser un experto en eso que está haciendo. Por eso los maestros parecen genios, pero es que al final son personas completamente obsesivas con lo que les gusta. Parte 2. Todo empieza con una inclinación natural. Robert explica que la maestría es algo que nosotros tenemos intrínsecamente desde pequeños, que es algo interno, que cada uno es único y que a lo largo de nuestras experiencias de niños nos vamos conociendo. Algunos somos más introvertidos, otros más extrovertidos, unos somos más visuales, otros somos más del tacto, otros son más intelectuales con números. Tienes que ir escarbando tus experiencias de niño y encontrando con qué conectabas tú más, con qué te sentías mejor, qué era lo que te gustaba más hacer. Yo te digo un ejemplo, a mí me gustaba mucho tener amigos, ¿no? Tener amigos aquí, ser amigo de este grupo, ser amigo del otro grupo. Me gustaba siempre hablar, el ejercicio también. O sea, mi ejemplo claro es que a mí siempre me gustó conectar por medio de la comunicación con las personas. Y a mí me costó descubrir esto. Yo no lo supe hasta hace un par de años. Yo tuve que pararme a pensar, yo tuve que ponerme a practicar, yo tuve que empezar cosas para poder llegar a descubrir lo que me apasiona y lo que me gusta hoy en día. Y eso te puede estar pasando a ti. Porque Robert también explica que estamos en una sociedad que apaga esa llama interna, que apaga ese proceso de imaginación, que apaga esa voz interior que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque de repente tú estés en tu pueblo y te guste tocar un instrumento y tus amigos te empiezan a decir que eres un estúpido, que lo estás haciendo mal, que qué te pasa a ti, cómo quieres aprender a tocar el violín, cómo es eso que quieres aprender un nuevo idioma. Entonces la sociedad te va arrastrando, te va empujando y al final terminas haciendo lo que ellos quieren y no lo que tú has sido llamado a hacer, lo que te ha nacido interiormente. Parte 3. La fase del aprendizaje. Una vez que has encontrado eso por lo que te apasiona, ese llamado interno, tienes que meterte de lleno, a rodearte de personas que están en ese campo, a buscar información, a trabajar incluso sin retribución económica, porque necesitas empaparte de ese campo, necesitas aprender lo más básico, necesitas comenzar de abajo y eso puede durar meses, eso puede durar incluso años, porque tú tienes que conocer a detalle qué es lo que está pasando en tu campo, qué puedes aprender tú de
de nuevas habilidades? ¿Qué puedes aprender tú del tacto de conectar con otras personas? Esto me ha pasado a mí en las redes sociales, ahorita en la comunicación con el canal. Cuando empecé no tenía ni idea, solamente me lancé al vacío y empecé a subir videos por subir. Con el tiempo vi mejorando la comunicación, vi mejorando cómo conectaba con el público, con mis seguidores, vi la mejora con las miniaturas, vi la mejora con el Instagram, con el TikTok, pero fue que me lancé de lleno, no me quedé esperando y pensando que me sabía todas y que yo sabía todas las respuestas. Esta fase de aprendizaje es donde muchos abandonan, es donde muchos creen que solamente ellos pueden aprender cuando son niños, no tienen esa tolerancia de aguantar los primeros meses cuando realmente tu cerebro no está adaptado, no sabe nada de ese campo y quieres abandonar. Hace 3-4 años cuando yo estaba empezando a estudiar inglés era lo peor, porque es que sentía que mi cerebro no conectaba, hermano, no, sentía que yo no conectaba, sentía que el inglés no era para mí, pero yo recuerdo que me repetí a mí mismo, si voy a aprender inglés, voy a seguir practicando, me voy a sentar todos los días en la computadora 30 minutos porque voy a aprender. Y al final terminé aprendiendo inglés. Parte 4. ¿Cómo funciona la creatividad? Muchas personas piensan que la creatividad le toca a personas elegidas o que es algo mágico. Pues no, la creatividad nace del conocimiento que tú tengas, porque el cerebro conecta neuronas para llegar a ciertas ideas. Por eso Robert explica que es muy importante que tengas estos dos puntos. Punto número 1, que tengas un conocimiento específico en un campo. Si te gusta la medicina, que sepas, ¿no? Los temas de medicina, del cuerpo, de los órganos, pero que también tengas el punto número 2, que son conocimientos generalizados. Él explica que no es que tienes que andar estudiando y meterte de lleno en el arte, en la literatura o en la historia universal. No, él habla de que tengas un conocimiento básico y eso te va a llevar a que conectes con nuevas ideas, que pongas esa creatividad en el aire. Esto me encanta porque yo lo vengo haciendo, si bien a mí me gusta el desarrollo personal, descubrí los últimos meses que me gusta la historia universal, me gusta la historia de Jesús, la historia de Napoleón, Aristóteles, la filosofía. ¿Y qué hago? Con mi experiencia diaria, con lo que estoy aportando en redes sociales, con lo que le inyecto a los videos, voy estudiando lo que me gusta, lo uno con lo que aprendí hace años de nutrición, lo uno con lo que aprendí hace años de entrenamiento físico, y todo esto me da una capacidad alta de llegar a nuevos puntos, de llegar a un punto de creatividad alto y elevado. Parte 5. Encuentra las mejores ideas, relájate. El cerebro funciona de una manera un poco compleja si no lo entiendes. Cuando tú quieres llegar a un punto creativo, de encontrar una solución, de llegar a una conclusión, si te metes completamente y te saturas, porque me ha pasado, no vas a llegar a la conclusión. Tu mente como que se bloquea. Yo estoy seguro que te ha pasado que necesitas llegar a un problema de cierto tema y estás dándole y al final te frustras, te levantas de la silla y no llegaste a la solución. Pues es que el cerebro funciona en dos puntos. El punto A es que él llega a esa solución o llega a ese punto alto de creatividad cuando está al borde del límite. Es claro, te pongo un ejemplo, cuando un país está en problemas económicos y las personas están en un límite, como pasó mucho tiempo en Venezuela, que no tenían las personas para comer, que la familia les dificultaba tener en su día a día las necesidades básicas. Entonces ahí tu cerebro hace como que un clic de supervivencia, porque el cerebro está cableado para eso, y empieza a unir puntos y las personas se vuelven más resilientes, se vuelven más creativas. Empiezan a, ¿qué tal si vendo zapatos y en la noche vendo unos pasteles o hago una torta? Entonces van elevando ese punto de creatividad. El otro punto es el punto de relajación. El cerebro llega a ese punto alto creativo cuando te relajas, cuando bajas la guardia, cuando te vas a caminar a la playa, cuando te vas a caminar a un parque, cuando incluso, no sé si me creas, pero te lo digo por experiencia, entrenando. Si te gusta el entrenamiento, si tú conectas con el entrenamiento como algo más de paz mental, de que es un hobby que te sientes completamente en casa, es un punto de relajación, tu cerebro lo va a detectar así y va a llegar una idea. A mí me han surgido muchas ideas. Este proceso se llama incubación mental y este proceso que te vengo explicando, que es las neuronas conectando porque dicen, estoy más tranquilo, estoy relajado, o sí tengo que sobrevivir, tengo que buscar los medios, entonces tengo que buscar una solución. 6. Observa cada detalle. Esto lo vengo hilando con los otros temas y es que cuando estás metido completamente en tu nicho, cuando estás metido completamente en la medicina, Robert habla de que tienes que estar atento de los detalles para ser completamente un genio, para llegar a ese punto elevado de inteligencia, de saber minuciosamente cómo subir, cómo bajar, cómo empujar, cómo cortar, cómo definir. Esto lo da las horas y las horas de práctica. Él habla de que Da Vinci pasó años pintando a las personas que pasaban caminando, les pedí un momento y detalladamente pintaba los ojos, detalladamente pintaba la nariz. Él habla de que Charles Darwin duró años investigando plantas, investigando animales para poder llegar a las conclusiones que él llegó
Darwin, a la ley de la evolución, todos estos genios duraron años específicamente obsesionados con esos detalles, que al final la gente piensa que es un regalo, que cómo es que sabe tanto. Mentira, son años y años de práctica para llegar a esos detalles. Parte 7, lo que realmente mata la creatividad. No pienses que la creatividad muere con los años, no pienses que la creatividad muere porque ya estás en un punto donde tu cerebro no funciona. No, tu cerebro es tan plástico, se llama neuroplasticidad, que hasta el final de tus días va a seguir conectando neuronas y va a seguir cambiando. Esto se ha descubierto últimamente en neurociencia, que el cerebro es una máquina perfecta para adaptarse y el cuerpo sigue la mente. La creatividad muere cuando tú caes en derrota propia, cuando te mata el miedo a la crítica, cuando te mata el miedo al fracaso, cuando te mata el miedo al qué dirán los demás, cuando te mata ese miedo de quedarte solo, de decir, wow, tengo una idea, quiero hacer ciertas cosas, pero ¿qué pasa si lo hago y la gente me empieza a criticar, empieza a hablar de mí? Eso realmente es lo que mata tu creatividad, eso es lo que mata tu crecimiento, la opinión externa. Por eso muchas personas terminan siguiendo a la sociedad, siguiendo a las mismas personas que vienen repitiendo conductas desde hace años, y esto es lo que realmente te va a terminar llevando a los mismos resultados. Parte 8, la intuición de la maestría. Después que llevas tantos años haciendo lo mismo, después que ya conoces a tantas personas que ya te ubican por ser bueno en la medicina, que ya te ubican por ser bueno grabando videos, sucede algo, sucede que tu cerebro se va a un plano más elevado, que tu energía y tu frecuencia están vibrando en otra sintonía, y esto se le llama intuición. Esta intuición nace de ti porque tienes tanta experiencia acumulada, tienes tantos resultados, tienes tanto bagaje que llegas a puntos de vista que nadie ha llegado, llegas a conclusiones que realmente son pocas las personas que están ahí. Pero todo esto tiene un recorrido, todo esto tiene un trabajo, todo esto tiene una constancia, una disciplina, y esta intuición que muchos dirán que es suerte, que te tocó nacer en el país indicado o con el talento perfecto. No, Robert lo resalta y lo recalca en el libro, que es mucho trabajo, que es mucho tiempo y que es lanzarse al vacío y meterse de lleno en lo que tanto te apasiona. Parte número 9, el enemigo moderno. Y si has llegado hasta aquí, hasta este último punto, es porque realmente te interesa aplicar todos estos puntos que dejó Robert Greene en su libro Maestría. Él explica que en la sociedad que estamos hoy en día, del inmediatismo, de querer mostrar, de querer ver los resultados de la noche a la mañana, está matando los sueños de las personas. Vemos en Instagram, en las redes sociales, que las personas tienen un coche caro, que las personas tienen unas vidas de lujo, que tienen las mejores marcas, trabajan con empresas increíbles. Esto daña nuestra percepción, nos daña a nosotros mismos, y esto hace que tú sufras depresión y ansiedad porque te vas directamente a la comparación y ves que tu vida está tan tranquila, tan normal, que piensas que no eres una persona elegida, cuando realmente no es así, cuando realmente es todo lo contrario. Quizás, y sea lo más seguro, que esa persona que esté mostrando esos resultados tenga años trabajando, tenga años pasándola mal, pasando caídas, pasando obstáculos, resolviendo problemas, y eso es lo que la ha llevado a estar donde está. También hago un paréntesis que obviamente no todo en las redes sociales es verdad, pero hay gente que realmente tiene años haciendo lo que está haciendo, tienen ese nivel de maestría porque se han comido las verdes, se han pasado los caminos o los niveles difíciles del videojuego. Si hay una idea clara que yo quiero que te lleves en este capítulo de hoy, es que los resultados rápidos no existen, y si quieres ser bueno tocando el piano, y si quieres ser bueno diseñando ropa, haciendo videos o en inteligencia artificial, tienes que meterte completamente, tienes que dedicarle horas y horas y horas diarias, meses, semanas, años de trabajo para que en eso que tanto te gusta tengas los resultados que tanto deseas. Déjame en los comentarios cuál ha sido el obstáculo más grande que te ha detenido para poder empezar eso que tanto te ha llamado internamente. No olvides de suscribirte, que estoy viendo que el 90% se queda a ver los videos, le da like pero no está suscrito. Recuerda que eso me ayuda muchísimo a crecer, a traerte un mejor contenido, a darte una mejor información, y recuerda, compártelo con un amigo que sabes que lo va a necesitar. Gracias nuevamente, nos vemos en el próximo episodio.